Bien, estamos en línea con Mirta Martínez de Cabana. Mirta Martínez, nacida en nuestra ciudad oriunda de Victoria, quien junto a su marido, Carlos Cabana, en la década del 80 partieron al norte argentino y están afincados allí en el oeste formoseño desde aquellos años. Mirta, buen día. Hilda Sosa desde Entre Ríos, Noticias.ar de Victoria. Buenos días, Hilda, a vos y a toda tu audiencia. Bien, Mirta, una historia muy interesante la tuya para escuchar, para reconocer, porque hay mucho de lo que es nuestro país. Decidiste irte en el año 1983, decidieron junto a tu marido en el año 1983 irse de aquí de Victoria, vos con un título de magisterio a la mano, eras profesora para la enseñanza primaria, te recibiste a la escuela normal, tu marido con un título de egresado de la escuela técnica, y bien, y llegaron allí, a Formosa, donde discurriste toda tu carrera docente en una zona inhóspita. Comentanos primero cómo fueron esos primeros tiempos y esa decisión de irse. ¿Por qué? La decisión de irnos de Victoria Entre Ríos surge porque en ese momento Victoria no tenía posibilidades de trabajo en lo que nosotros habíamos egresado, ¿no? Como docentes, y entonces buscábamos una oportunidad en otras provincias. La provincia de Formosa nos brindó esa oportunidad de trabajo, nos convocó, también convocaba a muchos docentes, teníamos en ese momento docentes de varias provincias, inclusive de Victoria, Entre Ríos, hay varios docentes que vinieron a trabajar a Formosa. Y llegando a Formosa, nos plantearon una situación de que cómo eran las escuelas, cómo era la forma de vida de cada uno de los lugares, porque Formosa tiene una situación que es la mitad de la provincia húmeda y tiene una vegetación y una forma de vida diferente, y la otra parte de la provincia más hacia el oeste es una zona más seca y más compenetrándose al monte es inhóspito. Por lo menos en aquella época, hablamos centrándonos siempre en tiempo y espacio, ¿no? Sí. Sí, era la zona inhóspita de Formosa entrar a trabajar en las escuelas de monte. ¿Cuáles fueron las escuelas donde estuvieron todos esos años en esas zonas inhóspitas de allí de la provincia de Formosa? Un cargo como directora y maestra de grado, o sea que venías a trabajar ya con 2 cargos directamente. Sí. Y en la zona inhóspita, en lo que más nos llamaba la atención a los que veníamos de afuera, es que Formosa paga el 200% sobre sueldo por trabajar en esos lugares, ¿no? Bueno, entonces yo me desempeñé en Teniente Fraga, que es bien hacia el oeste, pero es sobre la ruta 81. Después Monte Adentro le llaman acá, es como penetrando más hacia el monte, hacia el norte, alejándose de la ruta. Sí. En la escuela El Totoral y también en la escuela El Rosillo. Luego yo mi carrera docente la termino en la parte administrativa, en la delegación zonal del departamento Mataco, como un administrativo supervisión escolar, administrativo, o sea que ya tenía a cargo toda el registro y el control de las escuelas, ¿no? ¿En qué año finalizó específicamente tu carrera docente como delegada zonal? Con 25 años de servicio uno acá ya se jubila. No me acuerdo, pero yo tenía 47 años cuando me jubilé. Bien. Que... Mirta, estuviste en una zona inhóspita con todo lo que significa esa palabra llevada a la realidad. Háblanos de esos chicos que caminaban kilómetros para encontrar un lugar donde poder estudiar. Acá en la provincia en ese momento estaban construyendo, como que estaba todo en construcción, nomás todo por hacerse, ¿no?
Y bueno, y había mucha gente porque esta provincia fue poblada no solamente por aborígenes nómades, sino también por la parte criolla que venía de otras localidades, como por ejemplo de Salta, de Santiago del Estero, pero generalmente eran gente hachera, porque acá se sacaba mucha madera del monte, gente que se les llamaba vaquiana para los trabajos de campo, el trajinar con animales, y o sea que eran gente pobres. Entonces se entraban en el monte, afiancarse en un lugar para vivir y empezaban a desarrollarse familias. Entonces la provincia tenía que ponerle escuelas porque los niños necesitaban educarse y la provincia les mandaba un docente, en este caso fui yo, y los pobladores se comprometían a hacer una escuelita, un ranchito, una piecita para que se desempeñara el desarrollo escolar, ¿no? Generalmente ellos elegían un lugar que los chicos pudieran asistir, porque yo en ese momento tenía chicos que venían caminando o a caballo, recorriendo 4, 3 kilómetros, 5 kilómetros todos los días. Y bueno, entonces así nace las escuelas rurales de ese lugar, ¿no? Con ranchitos que hacía la gente, otra vivienda así para el docente, y yo tuve la gran oportunidad y el privilegio, digo hoy, de haber compartido 10 años con toda esta comunidad criolla. Es una sociedad autosuficiente porque es valorable como todos lo hacen de la naturaleza. Sacaban todos los elementos como barro, palos, tejas de las palmeras para hacer los techos, el cuero de los animales, todo es cultura autosuficiente, inclusive hasta la comida, porque la comida se genera a través de la caza. Estoy hablando siempre, repito, en la época 1983, de la caza silvestre. También se carneaban animales vacunos, por supuesto, y se fabricaba el charqui, porque acá no había la electrificación rural, no existía en ese momento, así que no teníamos heladera, freezer menos, así que la carne se la conservaba haciéndolo charqui, que es una lámina de carne que se la sala y se la diseca al sol. Eso dura mucho tiempo y tenés para usarlo en diferentes comidas. Y si no, es todo lo silvestre. Se recogen frutas silvestres, miel silvestre, huevos silvestres y la carne de todos los animales. Bien. Y en ese contexto, digamos, a la par tuya estaba tu marido que también realizaba tareas allí, otras tareas no docentes en lo que era la escuela donde ustedes estaban. Sí, él fue empleado del Ministerio de Gobierno, también es jubilado como yo, y sí, hacía tareas sociales, pero siempre en donde yo estaba, ¿no? Siempre en las escuelas donde yo me trasladaba, porque para mí fue un acompañamiento único. Sí. Hubiera sido imposible desarrollarme acá sin su ayuda y su protección. Sí, ¿no? Claramente. Mirta, dentro de lo que fueron todos estos alumnos, todos estos chicos que vos conociste, que iban a una escuela en esa zona inhóspita, allí en el oeste formoseño, hoy en día que te encontrás con ellos ya grandes, adultos, ¿hay entre ellos profesionales? Sí, seguramente sí, siendo escuelas con muy pocos recursos pedagógicos y de materiales didácticos, se pudo desarrollar un proyecto educativo para que los chicos pudieran salir con una base pedagógica de ese lugar inhóspito y poder emerger en la ciudad y poder desarrollarse. Actualmente tengo como profesionales, lo voy a nombrar, es Walter Pino, que es un veterinario de la zona. También hay muchos maestros, profesores, maestras y profesoras también.
han entrado en gendarmería, en el ejército. Sí, gracias a Dios se puede decir que se hizo una base como para que los chicos pudieran salir del lugar, y hay gente que ha retornado a su lugar ya siendo un profesional, ¿no? Sí, seguramente. Perfecto. Bien. Mirta, cuando uno escucha tu relato, se puede, vos dejás expuesto un gran sentido de pertenencia al lugar que has adquirido. Sentido de pertenencia que pudiste plasmarlo en un libro. Hablanos de ese libro donde justamente vos relatás toda esta historia tuya, todo tu testimonio en la docencia allí en el oeste formoseño, en la zona inhóspita. Bueno, justamente, como dije anteriormente, yo conviví 10 años con toda esta gente que muy buena, muy de un alma muy pura, muy de sentimientos y que muy sinceros, y que seguían una tradición cultural, y bueno, y yo todos esos relatos siempre los guardé en mi memoria, hasta que por fin pude hacerlo, plasmar todos esos relatos en un libro, y es como un homenaje a toda esta gente que yo he conocido y que ha sido muy buena conmigo, y que reconozco que ha sido una cultura autosuficiente, de mucho sufrimiento, de mucho coraje para enfrentar todo lo que es inhóspito. Como digo siempre, hay situaciones del ser humano que siendo similares, cada ser humano parte de una plataforma distinta. Un niño, por ejemplo, de 6 años que estudia en una ciudad de Victoria, es notable la diferencia que hay, porque esos niños siempre tienen una buena escuela, buen material pedagógico, didáctico, tiene una familia que sí sabe leer, escribir y que la puede apoyar. Estos niños, en esta realidad que a mí me tocó desempeñarme en ese momento, venían de hogares analfabetos, caminando 4 o 5 kilómetros diarios bajo cualquier inclemencia del tiempo, como es la temperatura alta, a un ranchito por escuela donde teníamos un pizarrón pequeño, pocas tizas, pocos cuadernos, pocos colores, y aún así pueden desarrollarse, ¿no? Pueden salir adelante. ¿Vivían con entusiasmo ese día a día? Sí, ir a la escuela era algo maravilloso para ellos. ¿Por qué? Porque conocían un mundo distinto. Vos al chico le abrías un manual, una enciclopedia que la pudiera hojear cuando ya empezaron a leer, a escribir. Los maravillaba la vida que había al otro lado, decían eso, ¿no? Una vida que ellos no conocían, porque realmente no salían casi nunca del lugar. Muy pocas veces salían, ¿viste? Y al poblado, digamos, también en esa época Ingeniero Juárez tenía también muy poco progreso, o sea que cuando yo vine acá en el 83, por ejemplo, no había en Ingeniero Juárez ni radio, menos la señal de televisión, o sea que no conocían. Y imagínate Monte Adentro, mucho menos. Claro. Así que vos incluso fuera de micrófono me dijiste, yo sabía que eras la tabla de salvación de los chicos. Claro, porque vos me decías que porque es que yo tengo un sentido de pertenencia muy desarrollado, y es verdad, sí. Porque yo al conocer esta zona, mucha gente se volvía. Y a nosotros nos atrapó eso, esa inocencia, esa necesidad que tenían del docente para aprender, para poder desarrollarse en la vida. Cuando se enfermaban, sí o sí dependían de la camioneta de mi marido para salir a un pueblo de urgencia. Sí. Y sí, como te digo, yo sabía que era la tabla de salvación de ellos, que ellos tenían que sí o sí aprender a leer bien y a escribir bien para poder salir al pueblo y poder seguir en el secundario, porque un niño que tiene precariedad pedagógica no puede seguir en el secundario. Yo sabía que ellos sí o sí tenían que saber escribir, leer,
poder desarrollar conceptos, poder asimilar reconocimientos para poder seguir. Y yo no les podía fallar, como te digo. A mí sí. me costaba mucho la zona, pero aún así prevalecía en mí la posibilidad de que ellos puedan aprender, ¿no? Una gran empatía hacia ellos y hacia el lugar y la circunstancia en las que les tocó nacer, y bueno, y ese gran sentido de pertenencia que vos también plasmaste en este libro, Las huellas de la cultura chaqueña en el oeste formoseño. Bueno, la maduración del libro me llevó mucho tiempo. Yo siempre hablaba, cuando yo llegaba a Victoria, hablaba mucho con mi familia de cómo era esta zona. Y eso me escuchaban con éxtasis, porque también no podían creer, eso me decían así en joda, ¿en qué año viven? Pero bueno, no, sí, el progreso llegó lentamente, pero llegó, gracias a Dios. Hoy es una zona totalmente distinta. Ajá. Pero es una zona distinta, a la que se la puede diferenciar, que ha llegado una cultura, pero que en ese momento sí costó mucho poder emerger. Sí. Yo te digo, por ejemplo, los caminos eran sendas abiertas por hacha y espada por hacheros del monte para sacar la madera del monte, por ejemplo. Sí. Las rutas estaban transitadas, también eran hechas por hacheros y que estaban transitadas por tractores que sacaban madera del monte. Por ejemplo, hoy día sí hay salitas sanitarias que recorren con ambulancias la zona y pueden seguir, sacar un enfermo. En esa época no. En esa época se creía mucho en la medicina natural, en los curanderos. Sí. Mi marido sacaba algún enfermo, pero era muy distinta la zona. Y por eso este libro justamente es un homenaje a todo ese esfuerzo, a todo ese sacrificio, a toda esa gente que con tanto amor y con tanta dedicación, coraje, ha podido conquistar estos montes inhóspitos, ¿no? Sí. Para esos niños que si bien viniendo de un hogar prácticamente ignorantes en escritura, en lectura, los padres mismos han podido construir un ranchito como escuela para poder que ellos puedan tener educación. Que la provincia les provea de un maestro para que ellos, los niños puedan seguir adelante, ¿no? Es un trabajo conjunto que ha hecho no solamente el gobierno, sino la sociedad por seguir adelante. Y eso es un honor poderlo plasmar hoy en el libro. Sí. Te digo que el libro tiene más de 180 y pico de imágenes que respaldan la palabra escrita. Y esas imágenes son sacadas por mis exalumnos que hoy ya pueden manejar un celular, que lo tienen, ¿no? Por supuesto, y que han plasmado imágenes de cómo se vivía antes, cómo era la ropa de campo que el hombre se ponía para ir a entrar en el monte a buscar la hacienda, que era hecha de cuero, se le llama coleto. Todas las fotos están registradas en el libro. Sí. Y también es como un trabajo conjunto, porque cuando yo les hablaba que quería hacer el libro, mucha gente decía que sí, que quería que se registre la historia de sus padres, de sus abuelos, cómo vinieron a esta zona, cómo la hicieron grande, ¿no? Potencialmente y socialmente adelante. Tal como vos decís, vos venías aquí y tu familia te escuchaba subyugada el relato de lo que vos contabas. Ahora bien, hablemos de ese sentimiento de pertenencia que tenés por la ciudad que te vio nacer, Victoria. ¿Cómo reflejás ahí tu sentido de pertenencia? Bueno, Victoria para mí es mi lugar de origen, mi corazón, está en mi corazón siempre, porque yo nací en Victoria, crecí, toda mi familia es de ahí, mis padres, mis hermanos. Yo para Victoria siempre va a ser un lugar en el que yo quiero mucho, están mis afectos, están todos mis antecesores, y bueno, siempre que yo llego a Victoria, porque soy de ir mucho a Victoria 2 o 3 veces al año, más cuando estaban mis padres vivos, sí, vengo siempre enamorada. Para mí Victoria, caminar en sus calles, ver esas rejas, esos edificios que se mantienen, cómo va progresando,
es algo que me llena de orgullo, me llena de amor. Pero bueno, la vida quiso que yo tuviera que salir de Victoria a trabajar en otro lugar. Este lugar me atrapó realmente, me atrapó en sentimientos, como que yo sentía que había una necesidad de mí en todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, nos quedamos. Y gracias a eso y a ese privilegio que tuve de conocer esta gente, de conocer la cultura de fondo de Formosa, pude hacer este libro. Esta obra que en este momento se está traduciendo a otros idiomas, para llevar la cultura del oeste formoseño a que la conozca el mundo, ¿viste? Perfecto, muy bien. Mirta Martínez de Cabana, victoriense, radicada allí en el norte argentino, en el oeste formoseño, desde la década del 80. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu historia de vida, por cierto, importante, y rescato esto que nos dijiste, que vos cuando llegaste allí a esa zona inhóspita, te diste cuenta que te necesitaban. Eso es como el enganche que hace de mí la zona, la población. Y por ahí siempre está la mano de Dios, ¿no? Yo soy muy creyente y por ahí decir, bueno, aquí me trajo y acá tengo que quedarme. Esa fue tu misión, esa es tu misión que continúa. Creo que sí, que fue mi misión de vida y hoy poderla plasmar en homenaje a toda esa gente que he conocido y con la ayuda de mis exalumnos, que fue un trabajo muy importante y muy gracioso. Pero bueno, como que las cosas se iban dando, ¿viste? Llegaba un momento, yo siempre decía, tengo que hacer el libro, pero por ahí como que no se te abrían los caminos. En un momento el camino se abrió, totalmente, y me fue fácil hacerlo, ¿viste? Perfecto. Y fue fácil sacarlo, fue fácil ir difundiéndolo porque uno u otro le llama la atención y lo va replicando a las imágenes que van saliendo en las redes sociales. Sí. Por eso digo, hay cosas que por ahí se dan en la vida porque tienen que ser así. Perfecto. Cuando se dan así de fácil es porque realmente tenía que ser. Muy bien. Exactamente, porque realmente tiene que ser. Mirta, muchas gracias por habernos prestado tu testimonio, por habernos brindado tu testimonio y tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos y quedo a tu disposición.